Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Jesús MedVision. Hoy hablaremos de un órgano específico, lo que es el páncreas. De pronto te has escuchado qué es el páncreas, para qué sirve. Porque muchos sabemos que tenemos un páncreas, pero no sabemos para qué sirve o qué función cumple. Hoy te hablaré de una función endocrina, ya que el páncreas cumple dos funciones, exócrina y endocrina. Hoy te hablaré de la porción endocrina. En la porción endocrina, específicamente vamos a hablar de dos tipos de células, alfa y beta, pancreáticas. Estas dos células están ubicadas en los islotes de Langerhans. Eh, bueno, te preguntarás, ¿y para qué son estas células? Bueno, estas células básicamente controlan nuestra vida. Ya sabrás y te lo contaré en breve todo lo que tienes que saber de estas células que secretan, su funcionamiento de secreción y todo. Bueno, ahora sí, hablando de la función endocrina del páncreas, las células alfa, las células beta van a liberar, las células alfa van a liberar glucagón y las células beta van a liberar insulina. ¿Qué son estas hormonas? Estas hormonas son de naturaleza proteica. ¿Y ante qué se liberan? Bueno, se liberan ante picos de glucosa y descenso de la glucosa en sangre. Bien, la insulina se libera ante un pico de glucosa en sangre, lo sensa las células beta pancreáticas, y el glucagón se libera ante el baja glucosa en sangre, se libera glucagón. Esto a fin de qué se hace? Para mantener la glucemia, para mantener una homeostasis de glucosa en nuestro cuerpo. Bien, ¿qué mecanismo ocurre en cada célula? Te lo explicaré muy breve y rápido para que lo entiendas súper bien. Bueno, ahora te hablaré del mecanismo de liberación de insulina y glucagón en las células alfa y beta pancreáticas. ¿Ante qué se liberan? Bueno, estas células sensan la glucosa en sangre. Bien, las células beta sensan los picos de glucosa en sangre. Cuando hay pico de glucosa en sangre, liberan insulina. Cuando hay descenso de glucosa en sangre, se libera glucagón. Lo hacen las células alfa. Bien, te voy a explicar el mecanismo fisiológico y bioquímico que ocurre en las células para esa liberación. Muy breve, no te quiero volver loco con este mecanismo, pero es bueno saberlo. Bien, eh, en las células beta pancreáticas vamos a tener GLUTs. ¿Qué son los GLUTs? Son transportadores de glucosa. En este caso, cuando hay un pico de glucosa en sangre, estos GLUT van a transportar la glucosa de fuera de la célula hacia dentro de la célula. Va a suceder lo que es la glucólisis, una vía metabólica que ya la expliqué en un video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Es súper breve, 2 minutos, súper resumida. Una vez se suceda, va a formarse piruvato. Este piruvato va a entrar a la mitocondria. En la mitocondria va a sufrir lo que es descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs. Va a pasar del ciclo de Krebs a cadena transportadora de electrones y ATP. Vamos a generar energía. Una vez este aumento de ATP se genera en la célula beta pancreática, va a ir hacia unos canales de potasio que están en la membrana plasmática de la célula. Van a unirse, van a inhibir a ese canal, impidiendo que salga potasio, lo que va a generar que haya un cambio en el potencial de membrana de la célula, lo que se genera un potencial electrotónico. Ese potencial electrotónico lo va a captar unos canales de calcio voltaje operado, lo que va a permitir su apertura y generar que haya una entrada de calcio a la célula. Esta entrada de calcio va a ir hacia unas vesículas que están dentro de la célula que almacenan insulina. Este calcio va a hacer que se haga una exocitosis de esa célula, se libere insulina al torrente sanguíneo y vayan a pegar a células dianas. Esta insulina, ¿qué finalidad tiene? Que las células donde pegue capten glucosa, por ejemplo músculo y tejido adiposo. Por ejemplo el músculo y el tejido adiposo tienen particularidad de que no tienen GLUTs expuestos en su membrana plasmática. Solamente cuando llega insulina hace una cascada de señalización, hace que se expongan los GLUTs en la membrana plasmática
y capten glucosa, lo que hace que baje la glucosa en sangre. Bien, y como es el mecanismo de las células alfa, bien, las células alfa también captan cuando hay descenso en la glucosa. Las células alfa hacen que se enlentezca el ciclo de Krebs, baje el ATP. Cuando baja el ATP, en este caso los canales de potasio no van a ser inhibidos por alta carga energética, sino por baja carga energética. Cuando no hay ATP, los canales de potasio se inhiben. Caso contrario, las células beta pancreáticas. Bien, también va a generar un cambio conformacional, va a ser sensado por canales voltaje operado de calcio, hacer que entre calcio a la célula. Este calcio va a ir hacia las vesículas donde está almacenado el glucagón y haga exocitosis la célula y se libere el glucagón. El glucagón, ¿qué va a hacer? Va a ir a pegar a células dianas principalmente, y la más importante es a hígado, ya que lo que quiere es que se genere glucosa en sangre. Y voy a hacer un video aparte hablando de hígado, ya que el hígado es el órgano que regula la glucemia, por así decirlo, ya que es el único que puede hacer gluconeogénesis. O sea, puede liberar glucosa de su interior hacia el exterior, haciendo que la glucosa se mantenga elevada y se mantenga la homeostasis. El glucagón va a ir al hígado, va a ir a músculo, va a ir a adiposo y a múltiples células más. ¿Para qué? Para que hayan rutas metabólicas, se inhiban rutas metabólicas específicas. Por ejemplo, si yo sé que la glucólisis es una vía que capta glucosa, se degrada la glucosa, no quiero que esté activa, quiero que esté inhibida. Quiero lo contrario, quiero crear glucosa. ¿Sí me van a entender? Entonces, el glucagón lo que va a hacer siempre oponerse a lo que hace la insulina, siempre lo contrario. La ruta metabólica que activa la insulina, el glucagón las inhibe y activa otras. Y la ruta metabólica que activa insulina eh, va a inhibir a la de glucagón, y así sucesivamente. Siempre se va a hablar de una relación. Siempre puede decir la relación insulina-glucagón está aumentada, la relación glucagón-insulina está aumentada. Siempre las hormonas van a estar cambiando, ya que nosotros, bueno, comemos, estamos en ayuna, dormimos, siempre nuestra glucosa en sangre va a estar diferente. Entonces siempre nuestros órganos están manteniendo a un nivel estable. Por eso es que puede aumentar insulina, puede aumentar glucagón y así sucesivamente. Y bueno, quería también resaltar la importancia clínica de estas células, ya que si, digamos, hay una destrucción de las células o eh, literalmente en unas 50 células aparece la patología de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es un trastorno metabólico caracterizado por un pico de glucosa en sangre. O sea, tú, como no tienes estas células o no naciste con estas células, directamente tus órganos van a tener problemas para captar glucosa. Entonces siempre va a tener un pico de glucosa en sangre. Si no eres tratado, pues ocasiona muerte. Bueno, te hablaré de dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es caracterizada por el paciente no tener células beta pancreáticas directamente. Lo que pasa es que no hay células beta pancreáticas, no hay insulina, no hay algo que te haga captar glucosa hacia los tejidos. Entonces, por ejemplo, músculo graso, tejido graso, no va a poder captar glucosa, ya que no están expresando los GLUT4, que son dependientes de insulina. O sea, solo expresan cuando esas células reciben insulina y hace que se expresen. Bien, y también va a haber glucagón todo el tiempo, ya que las células beta pancreáticas también inhiben a las células alfa pancreáticas, le impiden que el glucagón se libere. Entonces el glucagón también va a ser liberado. Y bueno, va a tener también el hígado, de paso, si hay glucagón, el hígado va a hacer gluconeogénesis y va a liberar glucosa en sangre, aumenta más la glucosa en la sangre. Entonces,
Esta es la importancia clínica en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 vamos a tener una caracterización primero antes, es que el paciente va a tener resistencia a la insulina. ¿Qué es esto de resistencia a la insulina? El paciente, digamos, comienza a comer mucho, eh, sus células beta pancreáticas comienzan a secretar mucha insulina, las células comienzan a desgastarse. Después nuestro paciente va a tener lo que es malformaciones en los receptores tirosinquinasa de la insulina, por ejemplo. eh, Va a hacer que esa respuesta a la insulina sea más lenta. Esto es lo que se le conoce como resistencia a la insulina. Después que suceda esto, que nuestro paciente comience a deteriorar la célula beta pancreática, vamos a comenzar a hablar de una diabetes tipo 2. Y nuestro diabético tipo 2 también puede pasar de diabético tipo 2 a diabético tipo 1 si sus células beta pancreáticas se ven destruidas totalmente. Ahí donde se le conoce como el diabético tipo 1 como insulino dependiente. Depende de insulina. Y nada, esto es todo. Eh, Quería decirle que me alargué un poco en el video, pero nada. Pero su apoyo, su like y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima.